y del Valle, el cual tiene como propósito replantear los elementos epistémicos de las políticas para la inclusión de personas en condición de discapacidad en la educación superior y vincularlos al desarrollo de programas educativos, de investigación, de vinculación comunitaria y generación de conocimiento relevante que nos permitan conocer las contribuciones al desarrollo social y al cumplimiento de los principios y orientaciones de la nueva escuela mexicana. Es por eso que el día de hoy pues vamos a tener nuestra primera encuentro con un colega, el doctor José Javier de la Rosa Rodríguez, quien nos trae una ponencia titulada Políticas para la inclusión de personas con condición de discapacidad en la educación superior. Lo invitamos porque él tiene una presencia académica y en investigación, así como en la pronunciación de políticas públicas muy interesantes. Y por eso es un gran honor que esté con nosotros el día de hoy. Le agradezco infinitamente que haya aceptado mi invitación, doctor de la Rosa. Es un placer poder compartir con usted y con los colegas que integran este círculo denominado la Cátedra Pablo González Casanova y del Valle. Y por eso voy a presentarles a José Antonio Yáñez, que va a fungir como moderador, y a Jocelyn Guadalupe Navagalve, que va a fingir como relatora. Dejo el micrófono en sus manos, maestro Yáñez, por favor. Modo de voz hablar. Modo de voz desactivado. Muchas gracias, Aide. Les recuerdo que pueden anotar sus dudas o comentarios en el chat. Es momento de presentar al doctor José Javier de la Rosa Rodríguez, licenciado en Economía y maestro en Políticas Públicas por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. Doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, postdoctorado en el Departamento de Sociología de la Universidad Autónoma de Barcelona. Realizó estancias de investigación en el Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Libre en Berlín. Laboró en organizaciones de la sociedad civil en el desarrollo de proyectos sobre participación ciudadana, políticas sociales y derechos humanos. Es profesor investigador de tiempo completo del Departamento de Política y Cultura en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. Jefe del área de investigación en política y gestión pública, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, línea de investigación, análisis y evaluación de políticas públicas. Es integrante del programa UNAM Incluyente y Accesible de la UAM, en el que se promueve generar condiciones institucionales y culturales para la inclusión de personas con discapacidad en la Universidad Autónoma Metropolitana. Doctor, le recuerdo que tiene 30 minutos y le mencionaré cuando falten 5 minutos antes del término. Después de esto daremos espacio para la lectura de los comentarios y una breve relatoría al terminar. Bien, muchísimas gracias, José Antonio. Y bueno, también gracias a Aide. Les agradezco mucho también a las autoridades del Centro de Actualización al Magisterio, pues brindar el espacio para compartir lo que estamos trabajando de manera colegiada en la UAM, en particular en la UAM Xochimilco. Y bueno, para ello, bueno, yo igual les comento también, yo soy persona con discapacidad visual. Y bueno, yo he tenido estos acercamientos justo al tema de la inclusión de personas en condición de discapacidad con diversos colegas de la propia universidad y de diferentes divisiones que pues estamos abordando de manera interdisciplinaria estos temas de la inclusión y de la accesibilidad de personas con discapacidad en la educación. Entonces, esto lo comento porque también voy a poner yo uso un parlante para trabajar. Modo de voz pitidos. Modo de voz hablar. Me parece, ¿ustedes lo escuchan o no lo escuchan? Diapositivas. Es que yo... Sí, lo escuchamos. Sí, lo escucho. Ya, mira, bueno, es lo malo, también uno no puede ser discreto en estas cosas. Bueno, yo miren, estoy en realidad en un, digamos, hago mis apuntes en Word y pues ya ustedes tienen la presentación en PowerPoint.
bueno, Lupita me va a hacer favor ahí de proyectar. Yo ahorita estoy en el Word, no sé si ya está proyectada La presentación ya. ya está. Sí, doctor, Perfecto. sí está. Muchas gracias. Y posteriormente, si alguien gusta, yo puedo compartirles la presentación. ¿Okay? Gracias, sí, gracias. Sí, bueno, entonces, bueno, agradecerles también en este intercambio, pues, de conocimientos, que pues ustedes también, digamos, poseen, ejercen en el Centro de Actualización del Magisterio, y poderles compartir también lo que estamos desarrollando en este aspecto. Bueno. Modo de voz desactivado. Bueno, miren, voy a iniciar, pues está ahí digamos, la diapositiva de presentación con este tema de las políticas de inclusión para personas en condición de discapacidad en la educación superior, y bueno, en particular en la Ciudad de México. Voy a enfatizar también ese aspecto. Quité el parlante. Digamos, yo soy persona ya de muy baja visión. Uso el parlante para trabajar de manera más ágil, pero bueno, voy a intentar con el remanente que tengo de la vista, pues ahí darle continuidad a la exposición, también para que no nos obstruya mucho el parlante. Bueno, la siguiente diapositiva, ya después de la presentación, son los puntos que les voy a compartir en esta presentación. Lo primero me gustaría enmarcar, seguramente pues algunos de ustedes, no sé si hay alguien egresado aquí de la UAM Xochimilco. Yo estuve un rato, doctor, en el doctorado en Ciencias Sociales, pero precisamente por sistema modular, renuncié. Muy bien. Ajá, oye, pues qué bueno, sí, si quieres lo retomamos, te reconocí la voz, eres Eduviges, ¿no? Ajá, sí. Sí. Bueno, yo bueno, yo sé que ustedes son igual doctoras, doctores, pero bueno, yo usualmente pues utilizo el nombre directo. Si alguien prefiere que le nombre como doctor o doctora, pues me lo dice, pero bueno, sé que eres Eduviges, ¿no? Entonces, bueno, eso va a ser... Sin ningún problema, por favor. Muy bien, eso va a ser interesante porque ya viviste la experiencia. Y claro, como ustedes saben, siempre en estos aspectos de los modelos educativos, siempre hay un deber ser, en este caso el sistema modular, y prácticas que digamos, pues no necesariamente reflejan el planteamiento del sistema, pero pues también las propias prácticas sí nos apuntan a que este modelo es un modelo pues integral, muy propicio justamente para generar conocimientos entre alumnado y profesorado y demás. Entonces, les voy a hablar muy brevemente sobre el sistema modular, luego justamente las funciones básicas, sustantivas que desarrollamos académicamente en la UAM, y eso pues se vincula con lo que mencionaba Idea al inicio, y me parece nuevamente también muy, muy importante, muy pertinente cómo se lo están planteando en la cátedra. Es decir, abordar estos seminarios, o este seminario con diferentes sesiones, acentuando justo la relación entre pues, las diferentes tareas académicas de docencia, investigación, vinculación, relación con las comunidades y demás. Bueno, después de estos dos aspectos, ya voy de lleno a estas políticas de inclusión para personas en condición de discapacidad en la Ciudad de México, con diferentes puntos. Uno pues será este diagnóstico de manera muy breve, algunos referentes teóricos, bueno, aquí pues sí, bueno, referentes más bien normativos, y estos referentes normativos de carácter internacional y nacional, más allá de revisar qué dice el artículo tal respecto a tal aspecto, un poco la reflexión que les voy a proponer es justo el proceso de cómo se generan estas normativas que pues tienen ese sentido de servir como un referente justo para ya después el diseñar y en este caso pues practicar a partir de diseños de políticas, practicar digamos pedagógica, didácticamente la inclusión de personas en condición de discapacidad.
Entonces, bueno, eso también. Y luego vendrán pues algunos referentes de debates teóricos. Esos debates teóricos pues vinculados evidentemente con estas condiciones de discapacidad y en particular cómo estos debates se reflejan en los procesos educativos. Bueno, pues esto después, hablar de algunos mecanismos que les quiero compartir justamente que hemos revisado, mecanismos para la inclusión de personas en condición de discapacidad en la educación superior en la Ciudad de México de diferentes universidades. Creo que eso nos puede servir justo para reflexionar cómo se construyen también esos mecanismos. Ya en su momento ampliaré este aspecto. Y luego, pues los retos justamente para el diseño de políticas para la inclusión de personas en condición de discapacidad. Bueno, estos retos son pues de varios, digamos, varios aspectos, de varios tipos, retos institucionales, retos curriculares, retos también didácticos, que bueno, se refieren a retos en la práctica y retos también cognitivos, etcétera. Entonces, bueno, esto también ahí les voy a plantear algunos aspectos. Y bueno, creo que eso... bueno, y alguna serie de preguntas al final que les quiero también ahí compartir. Simplemente algunas preguntas que a mí me suscitaron, digamos, el estar haciendo estos apuntes para compartir con ustedes. Bueno, entonces vamos a la siguiente. Sí voy a tener que poner el parlante. Modo de voz pedidos, modo de voz hablar. Ahí está. Bueno, entonces lo van a escuchar un poquito ahí de manera... Educación de las PCD. De manera Diapositiva repetitiva. 3. Tabla el sistema modular de la UAM Xochimilco. Bueno, vamos al sistema modular. Objeto, abordar, objeto de transformación, 2 puntos. Bueno, a ver, aquí hay un aspecto, digamos, que es característico justamente en este planteamiento educativo de la UAM, el llamado objeto de transformación, es decir, el objeto de transformación que nos permite identificar desde problemáticas sociales, justo una serie de relaciones con problemas teóricos, con debates teóricos, y que el planteamiento es que al partir de problemas sociales, incluso en el área biológica o de artes para el diseño, y en este caso donde estoy yo, en las ciencias sociales, pues nos permiten acercarnos a las discusiones teóricas, a partir de las cuales, pues, digamos, recuperaremos estas categorías que nos permitan al mismo tiempo volver al problema, y este problema, pues, entenderlo, comprenderlo, explicarlo. Ahí, pues, evidentemente dependerá el abordaje metodológico. Si hacemos un abordaje más cualitativo, más cuantitativo, pero la intención es que desde esta problemática social, ahora les comento algún ejemplo, y luego lo voy a referir justamente al asunto de la inclusión para personas en condición de discapacidad. Desde esta problemática social, pues, nos vayamos justo al debate en torno a los problemas teóricos y desde la metodología vincular justamente estos problemática social con estas discusiones teóricas. Por ejemplo, les comparto, y esto tiene que ver con... abordaje interdisciplinar expresado en los componentes del módulo. En la UAM, digamos, en general en todas las unidades, en las 5 unidades de la UAM, tenemos estas unidades de enseñanza-aprendizaje. En Iztapalapa, en Azcapotzalco y en Coajimalpa, se llevan más a manera, pues, como de tipo materias, las UEAs. En Lerma y en Xochimilco, que llevamos este sistema modular, tenemos esta relación interdisciplinar con diferentes componentes de cada módulo. El componente teórico, el metodológico y el práctico, justamente. Entonces, esto donde se tiene que reflejar es en los trabajos de investigación del estudiantado. Les decía, bueno, algún ejemplo, cuando trabajamos en la licenciatura, perdón, en política y gestión social, la UEA
Bueno, se llama la licenciatura en Política y Gestión Social. La OEA, por ejemplo, en términos de política pública, aquí hay una OEA específica. Entonces habrá un componente de reflexión teórica, pero siempre partiendo de algún problema. Por ejemplo, alguna discusión en torno a políticas sociales. El tipo de políticas sociales diseñadas e implementadas en diferentes momentos del desarrollo de la gestión gubernamental. Y pues esta problemática te lleva a identificar discusiones en torno a problemas que tienen que ver con discusiones de focalización, como lo fueron antes los programas, digamos, de Prospera hacia oportunidades, hacia atrás, o universalización, como se promueven actualmente una serie de programas. Entonces, partiendo de una serie de reflexiones problemáticas, que implica cierto tipo de programas focalizados, universales, de transferencias, condicionadas, no condicionadas, entonces te acercas a la discusión teórica. Y eso entonces se desdobla en componentes de las UEAs, y ahí, por ejemplo, alguien pues participará, alguna compañera, algún compañero con toda la revisión de la teoría de las políticas sociales, alguien más trabajará justamente diagnósticos cuantitativos, cualitativos sobre cuestiones de pobreza, desarrollo social, bienestar, sí, diferentes categorías, variables, indicadores, y bueno, alguien más trabajará la parte metodológica. Entonces, bueno, eso, insisto, todavía se mantiene, y debo de decirlo, todavía se mantiene pues una parte de este modelo, de este sistema modular, pues con compañeras y compañeros que en realidad pues estamos convencidos de que el conocimiento se genera de manera muy relacional con el estudiantado a partir de este sistema modular. Y también habrá que decirlo, hay compañeras y compañeros que dicen, bueno, a mí dame mi parte, la teoría, yo les doy teoría, yo los califico, yo les doy la parte metodológica y yo los califico, y yo pues veo toda la parte del problema y también genero mi calificación. Sí, también hay, digamos, esa práctica, pero pues sí hay una práctica al mismo tiempo que pues mantenemos este sistema y se refleja en las investigaciones del estudiantado. Bueno. Teoría, empiria, teoría, empiria, elipsis. Bueno, y esto nos lleva evidentemente a esta relación, digamos, fundamental en la producción del conocimiento, donde partimos de esta relación entre la práctica y la discusión teórica. Pero bueno, justo partir de esa práctica, de esa problemática, permite al estudiantado pues darle sentido a esa discusión. Y esa discusión pues evidentemente tiene que ver con todo ya el conocimiento generado pues a partir de las investigaciones en el área, en el tema específico. Entonces, bueno, ese es el vínculo. Y esto es, digamos, la idea fuerte del sistema modular, este objeto de transformación que se refleja con todos estos elementos. Bueno. Alumnado y profesorado, participen del proceso de enseñanza y aprendizaje. Bueno, aquí también mencionarlo de esta manera. Otro de los fundamentos es este vínculo del binomio entre alumnas y alumnos y colegas en el proceso de enseñanza-aprendizaje, que insisto, bueno, en el mejor de los sentidos, pues implica un círculo virtuoso, justo de generación de conocimientos, que también implica pues un estudiantado que se responsabilice de leer, de hacerse preguntas, de participar. Y bueno, esto, como ustedes saben, también es un reto en diferentes pues, niveles educativos. Ahorita este reto pues se potencia más con la presencia, digamos, de las pantallas en el aula. Esto también ya se está reflexionando en la UAM, es decir, el aprovechamiento de la tecnología más allá de solamente condenar a que eviten el uso de las pantallas en el aula por las distracciones que se generan, sino justamente ya que está la presencia de las pantallas, pues a hacer uso de la tecnología en la búsqueda de información, en la discusión justamente en el aula, y ahora pues con la inteligencia artificial se han propiciado una serie de formaciones, de talleres, sobre todo para el profesorado, pues para que aprendamos a utilizar esta herramienta y trabajarlo con el estudiantado,
pues que está más habituado a ello, ¿no? Pero bueno, de todas maneras, este es el elemento en la relación. En blanco. Bueno, Página 2, diapositiva 4. Las funciones sustantivas bueno, vamos de la a UAM las Xochimilco. funciones sustantivas que les quise compartir, sobre todo al conversar con Aide el alcance de su seminario. También compartirles estos elementos para, bueno, Guión pues saber profesor arroba S, guión investigador arroba S2, guión si difusión de les la son cultura. útiles en términos de la consecución de sus objetivos. Bueno, como ustedes saben, en la UAM en general somos profesoras, profesores, investigadoras, investigadores, y esta figura pues viene desde una reflexión desde el momento que se funda la universidad, justo para no disasociar lo que se observaba en particular en la UNAM, donde se generaron los institutos de investigación y aparte pues están las facultades con la labor fundamental de la docencia. Entonces, bueno, este vínculo entre, digamos, estas funciones de profesor-investigadora, pues te llevan a la relación entre docencia e investigación, es decir, reconoces la producción teórica, los estados del arte, todo lo que se genera en torno a alguna temática, pero al mismo tiempo, a través de los procesos de investigación que desarrollamos y que desarrollamos junto con las y los estudiantes, pues estamos constantemente ahí cuestionándonos, digamos, una serie de elementos teóricos, metodológicos y pues tratando de aportar justamente en la actualización de los conocimientos. Bueno, ese es el sentido. Difusión de la cultura, pues estos procesos que se reflejan en eventos académicos, seminarios, congresos o publicaciones, artículos, etcétera. Entonces, bueno, andamos en ello. Y un elemento Vinculación también con sectores y comunidades. importante que les quería compartir, que en la UAM se da de manera amplia, y en particular en UAM Xochimilco, además de la vinculación con sectores, gobierno, iniciativa privada, sector social, con comunidades, la UAM Xochimilco desde un principio se planteó en sus documentos fundacionales esta vocación de relacionarse con las comunidades aledañas a la propia unidad en un primer momento, entre los años 70, 80. Ahí hay documentos testimoniales de ello, y todavía hay pues compañeros que ahorita ya son de edad de 70, quizá algunos de 80 años que pues tienen todavía estas vivencias que nos comparten. Entonces, estas vinculaciones con comunidades que luego se han desembocado en programas. Por ejemplo, hay algún programa que acentúa la relación con niñez, se llama Programa de Niñas y Niños, de Derechos de la Infancia, algún otro programa que trabaja más con población indígena. Ahora, actualmente, pues se está impulsando el programa de género, que hay diversos grupos de compañeras muy fuerte ahí en la universidad. Entonces, bueno, la vinculación se hace con sectores de manera, digamos, temática, pero sobre todo también en Xochimilco se propicia la idea de las comunidades. Bueno, modelo organizacional descentralizado y colegiado. Ya el último elemento, este modelo organizacional, solo se los quise compartir porque me parece que es un rasgo importante. Todas estas funciones, esta dinámica decanta en las áreas de investigación, y en las áreas académicas de investigación están insertas en los departamentos, y los departamentos que agrupan a los programas de licenciatura y de posgrado están inscritos en diferentes divisiones, sociales, biológicas, ingeniería, arte para el diseño, depende de la unidad, tiene sus diferentes divisiones, son 3 divisiones por unidad, y pues conformamos estas 5 unidades y otros, digamos, otros áreas de la universidad, pero este modelo descentralizado a mí me parece fundamental justamente para el tipo de trabajo que realizamos desde la UAM. En blanco. Bueno. Diapositiva 5. Las políticas de inclusión para PCD, bueno, superior entonces, en la Ciudad de México. El marco todo esto porque justo lo que estamos trabajando. 3.1 tab diagnóstico. Bueno, de manera muy breve, pues partimos de, digamos, de manera cuantitativa. Una arroba de K que inician educación básica, ingresan a la educación superior. Nada más les quise plantear estos 2 datos. Si a alguien le interesa profundizar en el tema, pues tenemos una serie de publicaciones en el programa que les voy a compartir también en unos minutos. No sé si han visto, han escuchado el programa 80 millones del Canal 11.
Y justamente parte de esta idea de que las personas involucradas en México, relacionadas, digamos, de manera filial, con estos 4.9 millones de personas en condición de discapacidad, pues alcanza ese total de 80 millones. Por eso ese programa se llama de esa manera. Y el otro dato que nos refiere a la educación, esto pues son datos del INEGI, 1 de cada 7 estudiantes de personas sin discapacidad que inician su educación básica, niñas, niños, pues van a ingresar a la educación superior. En el caso de las personas en condición de discapacidad, pues somos 1 de cada 19. Entonces, Abrir bueno, paréntesis. 3.2 referentes normativos internacionales y nacionales. Partimos de Convención ahí. Internacional de los Derechos A de ver, las PCD, de la CPUM, Ley General de vamos a los referentes y sobre todo lo que me interesa, insisto, recalcar son 2 cosas. Bueno, una, estos existen como, digamos, aspectos del deber ser. Ahí están establecidos ese deber ser, tanto de manera internacional en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. En el caso de la normativa interna, en el artículo 3 constitucional, está incorporada la educación inclusiva. En la Ley General de Educación está también incorporada en diversos artículos. Y ahí lo que les quería más bien compartir, bueno, además de que siempre pues un referente normativo te sirve para identificar la distancia entre pues lo que practicas desde la institución y lo que debería suceder. También aquí lo importante es que estas, sobre todo desde el ámbito internacional, se han promovido, y eso se ha reflejado también en el caso de las leyes nacionales, desde colectivos de personas en condición de discapacidad. Es decir, como muchos de estos instrumentos de derechos humanos se impulsan a partir de necesidades específicas de sujetos, de colectivos, en este caso de personas en condición de discapacidad, y fue un movimiento muy importante en los años 90, que tiene nuestros antecedentes también con movimientos de personas con discapacidad en diferentes países, pero se impulsó justamente la elaboración de un tratado internacional de derechos humanos, que en este caso es la Convención, y es importante porque pues partieron justamente de reivindicar digamos, este lema, nada sin nosotras y nosotros. Es decir, ahí nosotros pues participamos, impulsamos las ideas y la convención se construyó con la participación de colectivos de personas en condición de discapacidad y eso se ha reflejado también en el caso de México. 3.2 Tab Convención, diapositiva 6.2 puntos. Tab Debates teóricos en torno a la inclusión de las Entonces, bueno, eso me parece también fundamental identificarlo porque actualmente se mantiene justamente con una serie de aspectos que pues los colectivos pretenden seguir influyendo en la toma de decisiones que compete a sus condiciones de vida. Bueno, vamos a estos debates, digamos, en relación a las personas en condición de discapacidad y que nos permiten identificar justo una serie de aspectos que van desde esta discusión en esta relación de la teoría y la práctica. Es decir, como todo modelización teórica, no es que pues se hayan sucedido temporalmente, conviven, digamos si hay énfasis, hay énfasis en diferentes momentos, en diferentes etapas del desarrollo, digamos, de las sociedades, pero conviven actualmente pues estas diferentes maneras de entender la discapacidad. Bueno, una de estas, de manera muy breve lo menciono, el modelo de prescindencia, porque lo que me interesa es que la reflexión de los siguientes, el de prescindencia pues es toda esta etapa histórica donde a la persona en condición de discapacidad se le observó como digamos, algo que no debería suceder y si sucedió, pues debería estar ausente, marginado, excluido de las sociedades. Pues bueno, esto se le llama este modelo de presidencia. Bueno, que insisto, bueno, es una parte que pues tiene que ver ya con actitudes y con
apagó el micrófono, doctor. Sí, Sí, creo que tiene un está bien. problema, doctor. Ya no te escuchamos. Doctor, ¿nos Qué escucha? bueno que lo aclaran. Sí, qué bueno que lo aclaran porque yo dije, ¿qué pasó? Gracias. Tu micrófono Lupita, ¿Ya está está? activado. Sí, ya se Ya escucha. está. Muy bien. Ya se escucha. Gracias. No me digan que me queden agradecerles la invitación. En ejecución. No. No escuchamos la invitación, ¿eh? Desktop No, Windows digo, no me Audio, digan que me queden diapositiva, agradecer la Word, invitación. documento de No, Microsoft, doctor. edición, No. ¿Dónde me quedé? Párrafo. En diapositiva 6, 2 puntos. Tab de back. Ribbon. Bueno, estamos en los debates, en los modelos. Exacto, sí, exacto. Bueno, el de presidencia les decía, bueno, es esta, lo repito brevemente por si no escuchó, es esta manera de entender históricamente la discapacidad en términos de exclusión. Bueno, hay reminencias, ¿no? De aquella, las personas inválidas, es decir, minusválidas, ¿no? Digamos, toda esta manera de señalar esta, digamos, con estos conceptos a la persona con alguna diferencia funcional. Entonces, bueno, se alude a esto. El siguiente es el rehabilitador, digamos, este rehabilitador ya coloca, digamos, a la persona, pero desde una perspectiva donde la discapacidad radica exclusivamente en el sujeto, en la persona. Entonces, por eso es que este modelo rehabilitador, digamos tipo Teletón, para tenerlo bien clarito, la idea es que pues se capacita y se tiene que rehabilitar y normalizar, digamos, a la persona a partir de sus condiciones, pero la idea es que se le habilite para incorporarse de manera productiva, insisto, con estas nociones, a la sociedad. Entonces, esto pues es este modelo rehabilitador que impulsó una serie ya de servicios públicos, de servicios privados hacia las personas con condición de discapacidad. Y finalmente ya a la par de la construcción de la convención que les mencioné, el modelo social que se empieza a impulsar desde los años 90 y en los 2000, este modelo social relaciona las condiciones de la persona en condición de discapacidad con barreras sociales y culturales. Es decir, la discapacidad radica sí, en una serie de condiciones específicas. Digo, yo por más aumento que le ponga a mis lentes, yo tengo atrofiado el nervio óptico por el glaucoma que tengo. Entonces no es un asunto de aumento de lentes, sino que todavía pues no hay alguna reparación de nervio óptico de manera fisiológica. Entonces digamos, pero el tema no solamente es que yo posea esa condición o la persona en condición de discapacidad auditiva o la discapacidad motriz o la discapacidad intelectual o la discapacidad psicosocial, digamos esas son las variantes de las discapacidades, sino hay un entorno, una serie de barreras sociales y culturales que entonces discapacita también al sujeto. Entonces, esto va justamente desde aspectos muy específicos que tienen que ver con equipamiento urbano, por ejemplo. ¿Cómo se genera equipamiento urbano para que la persona que requiera o que tenga, viva con esas condiciones, pues se le facilite también la movilidad? Entonces, digamos, sí radica en los sujetos, pero al mismo tiempo aquí el elemento es que radica también en el entorno, en el ambiente, y por eso es que se plantea una idea muy importante como estas barreras sociales y culturales. Las barreras culturales pues tienen que ver con la valoración y las actitudes de la sociedad, digamos, de las personas hacia las personas en condición de discapacidad. Entonces también es un elemento también importante de trabajo. Universal, ajustes razonados. Y ahí vienen unos conceptos, por ejemplo, que tienen que ver con, digamos, trabajar una serie de diseños universales. La idea del diseño universal, digamos, si lo identificamos desde un planteamiento económico, un aspecto donde una condición de una persona al mejorar no impacta, digamos, no detrimenta la condición de otra persona. Entonces, por eso hablamos de estos diseños universales. Es decir,
se va a generar un currículum adecuado de aprendizaje para persona en condición de discapacidad, pues ahí también seguramente implicará una serie de reflexiones en torno a las personas, al estudiantado que no posea la condición de discapacidad. Si se genera infraestructura para la persona en condición de discapacidad, pues también podrá ser usado por la persona que no la tenga, pero que le facilita, digamos, la movilidad o diferentes aspectos de accesibilidad. Bueno, entonces, digamos, estas ideas tienen que ver con estos ajustes razonados con esta condición de universalidad. Educación especial y educación inclusiva. Y ahí viene una discusión importante reflejado o que proviene justamente desde este abordaje de los modelos, sobre todo entre el rehabilitador y el modelo social. Es decir, la educación especial y la educación inclusiva. La educación especial pues remite más justo a este modelo de capacitación, de habilitación para las personas en condición de discapacidad. Por ejemplo, pues yo hace, no sé, unos meses me entrevisté con el director de la Escuela Normal de Educación Especial, me parece que así se llama, ¿no? Escuela Normal de Educación Especial. De una persona muy amable, no recuerdo el nombre, igual si ustedes lo conocerán al compañero. Entonces, bueno, pero bueno, hay este acento de educación especial en términos de justamente habilitar a la persona con discapacidad para su incorporación a la sociedad y a la dinámica productiva y demás. Bueno, y la educación inclusiva aborda esta relación entre el sujeto y las barreras sociales y culturales que ya les comenté, lo cual implica una serie de retos, porque al platicar con el director de la Escuela Normal Superior de Educación Especial, me ponía un ejemplo muy interesante donde me decía, mira, ahorita tenemos 2 estudiantes con discapacidad auditiva. Alguna de ellas me decía, pues ya la persuadimos que pues difícilmente ella podría, por ejemplo, presentarse en el aula para, digamos, llevar un grupo adelante. Pero otro, me decía este colega, pero otro, pues no, más que persuadirlo, digamos, ya nos tiene demandado con la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Entonces, digamos, eso lo menciono porque aquí lo importante es identificar que son retos fundamentales, no es nada más decir, vamos a implementar ya de lleno la educación inclusiva. La educación inclusiva implica la incorporación del estudiantado al espacio cotidiano de cualquier escuela, cualquier nivel de educación. En la UAM lo estamos viviendo y estamos trabajando en ello. Y la educación especial, pues son, por ejemplo, como los centros de atención múltiple de la SEP, que seguramente ustedes conocen, ¿no? Es decir, son centros especializados justo en la atención a personas en condición de discapacidad. Bueno. En blanco. Página 3, diapositiva 7. Mecanismos para la inclusión. Instituciones de educación superior. Bueno, les comento. Bueno, digamos que ahorita nosotros empezamos a trabajar desde la educación superior. Evidentemente ya tenemos detectado que tenemos que trabajar también desde la educación superior, pero hacia los diferentes ámbitos educativos, la media superior, la básica, incluida evidentemente secundaria, primaria, la educación inicial. Pero bueno, iniciamos reconociendo que se han hecho en diferentes instituciones de educación superior. La UNAM tiene 2 áreas en la Facultad de Filosofía y Letras. Ahí hay 2 compañeras, Camerina y Alicia, que llevan un programa, sobre todo son programas de acompañamiento y servicios a personas en condición de discapacidad. Digamos, trabajan un poco sobre demanda específica, pero también la UNAM ya generó una oficina, es decir, eso apenas se generó hace no mucho tiempo, una oficina que justo trata de impulsar una política de inclusión para pues, toda la UNAM, que es un reto mayúsculo. La UACM también tiene 2 áreas muy importantes que brindan servicios, se llama Letras Habladas. Y Letras Habladas pues atiende, digamos, genera material para personas en condición de discapacidad visual, ya sea en audios o en braille. Y también trabaja con la comunidad en Letras Habladas
con la comunidad universitaria, profesorado, estudiantado y demás, en diferentes talleres pues, de sensibilización, mencionan las compañeras y los compañeros de Letras Habladas, y un programa paralelo surgió también después de Letras Habladas, Letras Señadas, es decir, para personas en condición de discapacidad auditiva, que tiene también estos acentos. La Universidad Iberoamericana, digamos, hay otras universidades privadas que también tienen ahí diferentes mecanismos. La Universidad Iberoamericana tiene una oficina. Aquí esta surge, y eso me lo planteó la encargada de la Ibero, que además ella es egresada del UNAM, justamente de estas áreas que ya tenía la UNAM, y bueno, la invitaron a trabajar en la Ibero. Y entonces surge con Beatriz Ulloa, se llama esta compañera, pero surge también a partir de demandas del estudiantado de la Universidad Iberoamericana con diversas discapacidades. Bueno, finalmente la UAM, que es el Programa que UAM incluyente y les accesible. quiero compartir más, hace unos 8 años nos dimos cuenta que en las diferentes unidades de la UAM, pues venimos trabajando colegas con este tema, de diferentes ámbitos. Por ejemplo, hay un área muy interesante en UAM Coajimalpa de diseño universal, y están trabajando cuestiones de diseño gráfico, diseño industrial. En la UAM Azcapotzalco lo mismo, están trabajando cuestiones de inclusión desde los diseños, que tiene que ver con materiales y también con una serie de elementos que les son útiles a personas con diversas discapacidades. Bueno, pero también pues hay quienes trabajan más desde una perspectiva de promoción de la salud, pero en particular desde una lógica de salud colectiva. Connie Chapela, por ejemplo, que tiene todo este trabajo del modelo de salud colectiva, y esto lo ha recuperado en términos de generar justo una serie de trabajos importantes en torno a la relación salud-enfermedad, pero no ubicada solamente en aspectos patológicos, sino en aspectos sociales, que casa justo con el modelo social, con las barreras sociales y culturales. Es decir, cómo trabajamos comunitariamente el trato hacia las personas en condición de discapacidad y desde las personas en condición de discapacidad con la comunidad. Bueno, y así hay una diversidad. Entonces nos dimos cuenta de ello. Y bueno, hay otra compañera arquitecta que trabaja en una serie de aspectos de barreras físicas y demás, ¿no? Y bueno, formamos el programa UAM Incluyente y Accesible. Y este programa pues ha tenido una serie de resonancias. Hay políticas operativas. En la UAM Xochimilco, en la UAM Lerma también se impulsó, en la UAM Iztapalapa, y unas políticas transversales. Es decir, cómo estos referentes normativos que hablábamos, de la Convención, de la Constitución y de la Ley General, cómo lo reflejamos al interior de la UAM con una serie de medidas específicas en términos ya de normatividad interna, y propiciando pues ya una serie de propuestas específicas que tienen que ver con aspectos físicos, curriculares, pedagógicos, etcétera, programáticos, es decir, cómo incorporamos estos aspectos a los programas de estudio. Bueno, entonces andamos en ello. A ver, voy a seguir Promover una avanzando. cultura de inclusión universitaria. Bueno, y justamente el reto, más allá de lo que ya se avanza, eso se avanza rápido. Se ponen rampas, se ponen señalíticas, es decir, para personas en condición de discapacidad visual, letreros en braille, carrilitos para que transites y demás. Pero aquí el tema es cómo trabajamos esta cultura, es decir, al mismo tiempo hay que decir que está participando de manera muy activa estudiantado con diferentes discapacidades. Les menciono porque Joshua con discapacidad motriz, que ahorita ya egresó de Política y Gestión Social, es funcionario de la Indiscapacidad. Otro colega con discapacidad visual, que está trabajando su tesis doctoral en términos justo de lo que sucede en el aula, es decir, su discusión, su debate epistemológico ahí es justamente desde el aula, cómo se generan estos conocimientos con la participación de personas en condición de discapacidad. ¿Y esto qué te dice en términos del debate entre el conocimiento científico y el conocimiento desde los saberes? Entonces estaba trabajando
y otros colegas que, bueno, pues han ido ahí incorporándose. Algún otro que es muy activo, Iván, que trabaja, él tiene bipolaridad, es decir, una discapacidad psicosocial, y tiene un trabajo muy importante justo en una serie de reflexiones sobre epistemologías de las discapacidades y demás. Bueno, entonces ahí andamos trabajando en todos esos aspectos. Ingreso, permanencia, egreso. Y bueno, esto se tiene que reflejar necesariamente en todas las condiciones en el proceso educativo. Ingresar, que va desde las adaptaciones universales en los exámenes. La permanencia tiene que ver con estas adecuaciones curriculares, servicios que se brinden y también para que se generen las condiciones adecuadas para el egreso del estudiantado en condiciones de discapacidad. Bueno. Investigación, docencia, difusión. Y bueno, ahí justamente recupero lo que les mencioné del sistema modular y de las funciones que desarrollamos. Trabajamos mucho desde la investigación, lo reflejamos también en los trabajos de transmisión de conocimientos desde la docencia en diferentes programas. Digo, cada uno de nosotros trabajamos en diferentes licenciaturas y posgrados, desde maestrías y doctorados, ahí colaboramos en diferentes áreas, y pues en relación con las coordinaciones de estos programas incorporamos también estos temas desde la investigación y en la docencia. Ahora estamos impulsando, yo creo que ya en un año estará aprobado por colegio académico, una especialización en inclusión e incidencia de personas en condición de discapacidad. Entonces estamos trabajando en ello. Y pues esto tiene una serie de mecanismos de difusión, pues foros, ya les mencionaba, revistas, publicaciones, jornadas donde participa estudiantado y colectivos. Nos hemos acercado mucho desde la vinculación con colectivos de personas en condición de discapacidad, justo pues para aprender a la par de cómo se plantea una serie de necesidades y de propuestas para incorporar también en la práctica universitaria. En blanco. Bueno. Diapositiva 8 puntos. Inclusión de PCD, bueno, en participación de las PCD y sus organizaciones. Bien, pues ya una serie de retos. Digamos, el reto fundamental serían dos: esta participación de personas en condición de discapacidad. Cuando acentúo en condición de discapacidad alude al modelo social, es decir, la condición radica en el sujeto, pero también en el entorno, en las barreras sociales y culturales. Digamos, hay una serie de colectivos que ya les mencionaba, estamos cercanos a ellos, pero aquí la idea es cómo seguir encauzando metodológicamente una serie de propuestas y de planteamientos que realizan para incorporar en la práctica universitaria. Entonces, digamos, ese es un reto importante, no tanto por las demandas que plantean, sino porque al interior también de la institución, pues tenemos que generar toda una serie de dinámicas, de estrategias, de convencimiento hacia otras compañeras y compañeros, y ahí habrá que decir que pues las autoridades han estado, tanto de la unidad como de Rectoría General, han estado apoyando mucho estas iniciativas para seguir incorporando estas planteamientos. Coordinación interinstitucional. Bueno, otro elemento que identificamos para construir una política pública de inclusión de manera participativa para personas en condición de discapacidad. Bueno, les mencionaba el caso de la UNAM, UACM, Ibero, UAM. Hay muchas otras universidades que no tienen estos mecanismos, no tienen oficinas, no tienen políticas. Entonces, pues ahí hay una mesa de la NUYES que también ya estamos trabajando con diferentes universidades para ver cómo compartimos experiencias y cómo desde las propias instituciones de educación superior, algún grupo y estudiantes, académicos recuperan estas iniciativas para incorporarlas. Eso por un lado. Pero el otro reto es, y ya lo empezamos a trabajar también con instancias de gobierno, cómo se generan algunas directrices justamente para justo pensar en estos dos aspectos. Digamos, cómo se genera una política exigible y justiciable en materia de inclusión de personas en condición de discapacidad, es decir, exigibilidad en tanto haya sujetos de derechos que la soporten, en este caso estudiantado en la educación superior, que demanden una serie de condiciones
para ejercer su derecho a la educación. Y justiciable, es decir, preguntarse, bueno, ¿qué sucede si esas condiciones no se dan? Es decir, ¿cuáles son los sujetos responsables y las consecuencias si esas condiciones no se propician para incorporar al estudiantado en condición de discapacidad? Entonces, estos son retos. Reconocimiento de las subjetividades de las organizaciones y personas responsables del proceso Bueno, de y ya enseñanza y nada un más aprendizaje. ahí enfatizar lo que ya les comentaba a propósito de la plática que tuve con el director de la Escuela Normal de Educación Especial. Y digamos, no solamente a propósito de esa plática, sino, es decir, si hay un reto importante que tiene que ver con este reconocimiento de las subjetividades de quienes estamos involucrados en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Si de manera honesta y directa hay colegas que nos, oye, pero pues a ver, si yo tengo un estudiante con discapacidad visual y otro con discapacidad auditiva, pues ¿qué hago? ¿Cómo le voy a hacer? Yo no me he formado para trabajar de esa manera. Es decir, también hay un reto ahí muy importante y partamos del reconocimiento. Y lo que estamos trabajando ahora justo es un programa que ya también hay experiencias en otras partes, experiencias internacionales. Justo hoy en la mañana tuvimos reunión ahí con el rector general, con Pacheco, que digamos, pues él se acaba de incorporar en la Rectoría General hace 2 o 3 meses, pero pues hay toda esta disposición para generar un programa justo de formación al profesor de las 5 unidades, partiendo del reconocimiento que no es un asunto nada más de decir, pues tienen derechos y pues tienen que hacerlo. Sí hay una serie de retos pedagógicos, didácticos, curriculares y en la práctica. Entonces, ¿cómo le hacemos? Pues ahí ya tenemos el reto planteado para pues trabajarlo de manera colegiada y entre profesorados y estudiantado y en la UAM. Bueno, vamos a la última. Preguntas en torno a la relación entre la educación básica y la educación superior. Bueno, son, el ejercicio del les derecho a la decía educación yo, de las pues PCD. preguntas que me surgieron. Sobre Doctor, todo. lo interrumpo 5 minutitos. Reconocimiento de las Sí, de hecho ya subjetividades esta es de la forma última. diapositiva, 9 puntos. Ok. Preguntas. Entonces, bueno, en realidad, pues son preguntas que me surgieron a partir de saber que iba a compartir con ustedes estos aspectos y digamos también pues con algún conocimiento tanto vivencial como también documental del CAM y de la relevancia que pues tiene en todos estos procesos de formación del profesorado de educación básica, hasta donde entiendo, y claro, con esta también acento en la formación de educación superior, con sus programas y demás. Entonces yo lo que me preguntaba, bueno, es esta... La inclusión de PCD en la educación básica es tarea exclusiva de la Escuela Normal de Educación Especial, cerrar interrogación. Es decir, este tipo de preguntas, ustedes ya las están ahí viendo, parece que escuchan ahí mi parlante. Es decir, pensando en esta formación que se da desde la SEP y en particular con la Escuela Normal de Educación Especial, pues sí esto tendría que ser una tarea exclusiva de esta Escuela Normal de Educación Especial, o se tendría que incorporar, digamos, también esta perspectiva en los programas, en las labores de investigación, docencia, vinculación que se realizan desde diferentes instancias, pues como el CAM, ¿no? Digamos, eso es lo que me preguntaba. Abrir interrogación, ¿cuáles son las necesidades de formación y actualización de L@SALUMN@S de las escuelas normales, para incorporar en sus prácticas pedagógicas, la inclusión de las PCD, por en la ejemplo, educación, cerrar interrogación? ¿cuáles son? Les mencionaba yo lo que nos ha pasado con colegas en la UAM. Digamos, en este caso, ¿cuáles son las necesidades pues del profesorado con el que ustedes trabajan en la educación básica, que ustedes los forman? Porque insisto, no nada más decir, oiga, tiene derecho y usted pues a ver cómo le hace y lo atiende a la persona con discapacidad. Entonces, bueno, ¿cuáles son esas necesidades para partir de ahí, de esas necesidades en sentido amplio, para luego identificar pues desarrollo de estrategias, de líneas de acción,
de proyectos específicos y demás, ¿no? Sería el sentido de esta otra pregunta. Abrir interrogación, ¿cuáles son las condiciones organizacionales e institucionales, en las escuelas de educación básica, para que L@S profesor bueno, S, eso también me incorporen prácticas de parecía, educación inclusiva, cerrar interrogación. también habría que pensar en las condiciones, es decir, justo hoy en la mañana les comparto, lo discutíamos y es algo que está presente, pues en nuestras labores, ustedes también lo comparten. Es decir, tenemos una serie de condiciones institucionales, organizativas, que implica pues desde diseñar los cursos, dar los cursos, generar también conocimientos a través de materiales, etcétera. Entonces hay una serie de tareas que nos llevan en el día a día. Hoy, por ejemplo, pues con el rector decíamos, esto lo tenemos que incorporar en términos de la contabilidad de horas del trabajo que realizamos. Entonces, bueno, se mostró muy dispuesto y dice, sí, tenemos que dar una discusión amplia para que estas labores, además de la ausencia, la investigación, la vinculación que están desarrollando, la difusión, pues esto también, digamos, se incorpore en términos de reconocimiento del trabajo académico. Entonces, bueno, por lo menos está planteada la necesidad y por eso yo me preguntaba, bueno, ¿cuáles son las necesidades institucionales, organizativas, con las que viven diferentes instancias de la SEP, entre ellas pues el CAM, en las escuelas, pues para darse el tiempo y tener la energía para trabajar todos estos elementos y otros, ¿no? Página 4, abrir interrogación, Y ¿en qué ya puede participar el CAM de la Ciudad de México, para promover la educación? Y bueno, finalmente, pues, gracias, colegas, punto. En qué puede participar el Centro de Actualización del Magisterio, si es que, bueno, así se decide, si es que les corresponde, si es que debaten con otras instancias de la misma Dirección General de Escuelas Normales, etcétera. Y pues eso sería lo que les comparto y bueno, les agradezco mucho su escucha y ahora les escucho yo para el intercambio. Gracias. Modo de voz desactivado. Modo de voz pedido. Modo de voz hablar. Cerrar. Desconozco 2.1 El Seminario Cátedra Pablo González Casanova y Muchas gracias, doctor. Menuda María. Tenemos aquí una pregunta del doctor Eduviges. ¿Dónde quedó en la educación superior las políticas de inclusión de las PCD en la cuarta transformación? Bueno, mira, esa es una, digamos que, justo esa es una cosa muy interesante que planteas, yo diría que hay como dos áreas de reflexión, ¿no? Bueno, lo vamos a trabajar ya, digamos, ya está como proyecto de investigación y de trabajo. Es justo en los retos que les mencionaba, pues hay una serie de elementos que tienen que ver con las condiciones de cada universidad. Por ejemplo, la UAM, la UNAM, pues son universidades federales, digamos, con este distintivo de la autonomía, con este rasgo de la autonomía. Y tienen, digamos, ahí una serie de mecanismos y de políticas institucionales al interior para la inclusión de personas con discapacidad. El Instituto Politécnico Nacional no lo tiene, a pesar de ser un organismo desconcentrado. Es decir, desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública. Entonces, por ejemplo, eso, en esto que vamos a seguir trabajando, en una mesa interinstitucional en la NUYES, es un tema que seguramente tenemos que resolver para construir una política compartida en las instituciones de educación superior en la Ciudad de México. Eso ya está planteado, digamos, como en algunos foros en los que hemos participado con colegas también de diferentes universidades públicas y privadas. Entonces estamos trabajando en ello con esa serie de elementos. Es decir, cómo conviven la autonomía y la desconcentración en una política pública que implique, digamos, una serie de decisiones al interior de las instituciones de educación superior. Eso por un lado, ¿no? Ahí, digamos, estas, por lo menos el POLI, la pedagógica nacional, al estar, digamos, al identificarse como organismos desconcentrados, pues ahí entonces están ya más directamente relacionados con
el gobierno de la Ciudad de México. También tenemos que trabajar con ellos, en este caso con el equipo de Clara Brugada, para justo trabajar desde ese ámbito y al mismo tiempo, justamente por el tipo de descentralización educativa de la ciudad, y ustedes lo conocen mejor que yo, con la Secretaría de Educación Pública. Entonces, digamos, están planteados todos esos retos para generar una política que tenga influencia en el interior de las instituciones, respetando autonomías, dinámicas internas, organismos internos, juntas de gobierno, etcétera. Es decir, esto es un asunto importante, pero bueno, ahí está por ese lado. Ahora, por otro lado, digamos, ahí hay una reflexión más de fondo que tiene que ver con el papel del Estado. El papel del Estado, digamos, en la promoción de los derechos, en este caso de los derechos de las personas con discapacidad. Es decir, en un estado mínimo, pues el estado mínimo lo que te lleva pues es a mecanismos de mercado y a acentuar la resolución de las condiciones de vida de manera general, y en este caso de personas con condición de discapacidad, de manera personal, privada. Y bueno, justo ahí pues tiene que haber un desdoblamiento hacia esa responsabilidad estatal. Y esa responsabilidad estatal no se agota solamente con programas universales, con becas. Entonces ahí viene justo la otra también aspecto. Por ejemplo, recuperación de servicios sociales que tienen que generarse para personas en condición de discapacidad, pero al mismo tiempo, insisto, con una política que rebase los programas que tienen que ver con la dotación de recursos, con las transferencias. Pero bueno, son retos en los que estamos. Pero ahí hay por lo menos una lectura de frente a qué estado estás. Frente a un estado mínimo, ahorita hay un elemento de política comparada muy interesante en materia de inclusión. Por ejemplo, la política frente a la discapacidad que lleva Milei, que está privatizando otra vez todo, atomizando, de hecho desapareció prácticamente el sector de inclusión en el gobierno argentino, y lo que está sucediendo actualmente, por ejemplo, el indiscapacidad en la Ciudad de México, y a nivel federal, pues sí es un reto mayúsculo, porque solamente está este programa de becas para personas en condición de discapacidad, pero sí se tiene que promover a partir de ese otro rasgo del Estado actual, digamos, lo digo en abstracto, pues tiene que ver con los gobiernos de Sheinbaum, tiene que ver con el gobierno de Clara Brugada, con los gobiernos estatales, y ahí tendría que imprimirle otro tipo de política de inclusión. Entonces, en eso también estamos pues ahí impulsando, por lo menos en la reflexión y en la discusión, y desde el caso de la política de inclusión en la Ciudad de México en la educación superior, pues vamos a tener que vincularnos necesariamente con estas instancias de gobierno. Pero por ahí iría la reflexión. Muchas gracias, doctor. Tenemos otras dos preguntas. Sería la primera de la doctora Estefanía Pérez Frausto. ¿Cómo se elabora el tema de inclusión en las propias aulas de la UAM, tanto entre los estudiantes como entre el personal docente y administrativo? Sí, muchas gracias, Estefanía. Bueno, claro, justamente, y aprovecho para hacer esta ida y vuelta. Estoy de vuelta entre los referentes amplios normativos, políticas operativas y el aula, lo cotidiano. Ahí les mencionaba, digamos, se elabora el que tengamos ahorita el programa UAM incluyente y accesible ha sido muy interesante. Esto lleva 2 años nada más, digamos, el programa. Pero ya tenía una serie de antecedentes de foros, jornadas y demás, donde se fueron acercando estudiantes en condición de discapacidad. Bueno, eso ha propiciado que desde Rectoría General hace 3 años ya se pregunta, digamos, se aplica un cuestionario, se llama, es una metodología compartida a nivel internacional, que es la que aplica el INEGI. Entonces, por ejemplo, reconocemos ya cuáles son las personas, dónde están, quiénes son, qué estudian, en condición de discapacidad, pero también de otras diversidades, población indígena, afrodescendiente, diversidad de género,
Entonces, digamos, eso ya tenemos un diagnóstico que nos permite trabajar de manera más puntual. Desde el programa UAM Incluyente y Accesible, por ejemplo, cuando se acerca algún estudiante, se genera, ya tenemos ahí una carta en la que le transmitimos a las coordinaciones de las licenciaturas o de posgrados, en las que les explicamos, digamos, una serie de aspectos que tienen que ver con los derechos de las personas en condición de discapacidad. Hay colegas que luego a partir de esa carta se acercan al programa, a la oficina. Hay un espacio físico. Entonces, bueno, pues ese es en el mejor de los casos y pues hay un diálogo. Les mencionaba yo esta parte también de el entender las diferentes perspectivas, estas subjetividades en el aula, donde dice, bueno, pues a ver, pues voy a trabajarlo con este ajuste. Por ejemplo, le voy a dar más tiempo a la persona que solamente, digo, son casos específicos, ¿no? Que solamente tiene un ojo, el otro pues lo perdió, entonces, y está estudiando economía. Entonces, bueno, ya entendí, y yo que le doy microeconomía, le voy a dar un poquito más de tiempo para que grafique. Cosas de ese tipo. Entonces, bueno, hay otros casos donde es donde tenemos que trabajar de manera más amplia, o más profunda, más que amplia, más profunda, que tiene que ver con resistencias y con, digamos, actitudes de rechazo propiamente a la situación del estudiantado que se presenta en condición de discapacidad. Pero digamos, lo que ha sucedido es que estudiantes han ido ya demandando, han ido ya incorporando, digamos, en su perspectiva la necesidad de expresar, porque también partimos de que muchas veces no se reconocía o no se expresaba, justo por estas otras actitudes del otro lado del binomio educativo, del profesorado, pero digamos, se dan estas relaciones virtuosas y pues otras que tenemos que trabajar y por eso es que estamos generando ya un programa, le llamamos, no de concientización, sino un programa de reflexión con el profesorado que vamos a estar trabajando justo desde las voces de personas en condición de discapacidad. Es decir, a ver, yo que tengo esta condición, lo que necesitaría es esto. Y escuchar también al profesorado, pues para ver cuáles son también las necesidades que ellos podrían reconocer, trabajar, o hasta dónde podrían llegar. Entonces, en eso estamos, pero me parece fundamental porque todo esto en el proceso educativo se refleja en el aula. Y ahí estamos trabajando, reconociendo, digamos, desde diagnósticos, situaciones específicas y ya una serie de dispositivos que estamos practicando y que unos están pues por realizar. Pero por ahí sería. Muchas gracias nuevamente, doctor. Tenemos otra pregunta de la doctora Rocío Belín. ¿Qué medidas específicas y viables pueden adoptar las instituciones para garantizar una integración exitosa y equitativa, considerando la necesidad de recursos especializados y la adaptación de los métodos de enseñanza tradicionales? Sí, bueno, ahí creo que son dos cosas que planteas, Rocío, que también empezó muy... Yo aparto de esta última, y a ver si recuerdo ahorita la primera que le estaba pensando. Bueno, no sé, cuando hablamos de métodos tradicionales, y me parece que tiene que ver justo con su seminario, digamos, de fondo hay una reflexión epistémica. De hecho, ya hay una publicación que coordinó un colega, Alejandro Cerda, que a propósito, bueno, de una vez que mencioné a este Alejandro, y bueno, lo sugiero, si más adelante quieren profundizar en este aspecto. Él sí trabaja, digamos, estos aspectos más en términos hermenéuticos, discursivos, fenomenológicos, etcétera, ¿no? Lo menciono porque hay una reflexión de fondo epistemológica en los modelos educativos. Entonces, bueno, esto pues se plantea, digamos, como reto, es decir, en la UAM, al compartirle el sistema modular, pues este sistema modular tiene que ver con una concepción relacional en la producción del conocimiento. Es decir, no es una perspectiva de tipo, digamos, relacional en términos de causa-efecto,
positivista, sino relacional en términos de los actores involucrados en el proceso educativo. Pero esto al mismo tiempo te lleva a esa discusión epistemológica que pues tiene, digamos, te apunta hacia cómo el conocimiento producido desde el método científico pues convive también con las experiencias de diferentes sujetos. Entonces, digamos, el modelo en particular en la UAM es en UAM Xochimilco, el sistema modular, que creo que eso permite poner en juego estas epistemologías de las discapacidades, el reconocimiento de estas diversidades y de este involucramiento de los actores en el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero seguramente pues en otros modelos educativos pues implica pues un reto, una revisión, pero creo que sería un disparador interesante para esa reflexión. Yo les comparto pues en este aspecto, ¿no? Lo que sí está sucediendo en la UAM, en particular en la Unidad Xochimilco, que es desde esta discusión de modelos y epistemológica. Y la primera parte creo que se refería más bien a, más que viabilidad, ¿no? ¿Entendí? No sé si la quisieras ahí porque cuando... sí, viabilidad, sí, es viables. Específicas y viables. Ajá, pero son medidas específicas viables, ¿de qué? Perdona, ¿me lo repites? Que pueden adoptar las instituciones para garantizar una integración exitosa y equitativa. Claro. Bueno, ahí es otra vez muy interesante digamos, uno puede pensar, por ejemplo, en servicios, en equipamiento, que no sobra, ¿no? Digamos, servicios, ya les mencionaba que son los que yo conozco, la traducción de documentos, de libros impresos a, digamos, documentos en archivos que te permitan trabajarlos con lectores de pantalla o que te los impriman en braille para la gente que aprendió desde pequeñita a leer en braille, etcétera. O ahora hay otra tecnología que le he ido conociendo con estudiantes con discapacidad auditiva. Trabajan ya una tecnología muy interesante que al hablar, digamos, al hablar, pues se va registrando la voz y se aparece en la pantalla, pues todo el planteamiento que se hace. Bueno, hay una serie de aspectos de equipamiento que se pueden dar, pero la parte que me parece de fondo, junto con servicios, equipamiento y demás, es justo trabajar una serie de políticas institucionales que tengan que ver con construir referentes normativos que están establecidos ya, por eso les mencionaba la normatividad internacional y nacional, y que valdría la pena, digamos, llevarla en políticas operativas, en norma interna, digamos, con el recurso normativo que disponga la institución, para tener un referente, pero ese referente tampoco agota esa viabilidad. La parte que me parece a la que hay que avanzar, y eso lo tenemos claro pues en el grupo que participamos ahí en el programa, es justo el trabajar esa cultura. Y esa cultura pues implica estas medidas específicas, sí de equipamiento, sí normas, sí políticas, pero implica un trabajo constante del día a día que parte del aula, de necesidades específicas, de generar programas de reflexión, como esto que les menciono. O sea, este programa de reflexión, pues vamos a partir de videos de estudiantes en condición de discapacidad, y este estudiantado pues plantea cuáles son sus necesidades y de ahí reflexionar qué se desdobla ahí en términos didácticos, curriculares, y bueno, pues con el acompañamiento también de las instancias. Eso la apuesta es que, pues en actitudes y en valores a mediano o largo plazo, pues esto se refleje. Es decir, como ustedes saben, es una reflexión entre espacio instituyente e instituciones. Es decir, todos estos planteamientos donde pues sí es importante la institucionalidad, las normas, insisto, las políticas, los referentes, y el espacio instituyente que se recrea desde ahí. Si las normas morales que se recrean con las normas jurídicas, las normas positivadas. Entonces, ida y vuelta. Pero bueno, son medidas prácticas y equipamientos y políticas y normas, pero ahí a partir de ello tienes una serie de coordenadas, de márgenes para
trabajar en el día a día, pues en el aula, en currículum, en didáctica, en programas, etcétera. Esa sería la idea. Claro, un trabajo colaborativo y en conjunto. Muchas gracias, doctor. Tenemos muchas más preguntas, algunas felicitaciones y agradecimientos, doctor. En este momento escucharemos brevemente a Jocelyn Guadalupe Navagalve, quien nos hará la relatoria de la conferencia. Gracias, José. Buenas tardes. A continuación les presentaré la relatoría de la ponencia titulada Las políticas para la inclusión de personas en condición de discapacidad en la educación superior, impartida por el doctor José Javier de la Rosa Rodríguez. Inició su exposición presentando el marco de referencia de su experiencia en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, para luego adentrarse en el análisis de las políticas de inclusión para personas en condiciones de discapacidad en la educación superior. El doctor presentó el sistema modular de la UNAM Xochimilco como un modelo pedagógico innovador. Este sistema tiene como objetivo la transformación de un problema social y teórico. Destacó que este modelo, tanto el alumnado como el profesorado, son partícipes activos del proceso de enseñanza-aprendizaje. Posteriormente describió las funciones sustantivas de la UAM Xochimilco que se entrelazan de manera integral, como la docencia y la investigación, la difusión de la cultura y la vinculación con sectores y comunidades. Las políticas de inclusión para las personas en condición de discapacidad se centró en el análisis de las políticas de inclusión desarrollando 5 apartados clave. 1. El diagnóstico, donde se presentan datos cuantitativos cruciales para dimensionar el desafío. El 4.9% de la población mexicana vive con alguna discapacidad, mientras 1 de cada 7 personas sin discapacidad que inician educación básica ingresa a educación superior. Solo 1 de cada 19 de personas en condición de discapacidad lo logra. Lo menciona el INEGI 2020. El número 2 es el referente normativo, que se hizo un recuento del marco legal que sustenta el derecho a la educación inclusiva, destacando la Convención Internacional de los Derechos para Personas en Condiciones de Discapacidad y su principio rector, nada sobre nosotros sin nosotros. El artículo 3 y la Ley General de Educación. 3. El debate teórico, en los que se explicaron la evolución y los contrastes entre los distintos modelos de trato hacia las personas en condición de discapacidad, como el modelo de presidencia, el modelo rehabilitador y el modelo social. Se estableció la crucial diferencia conceptual entre la educación especial y la educación inclusiva. 4. Los mecanismos para la inclusión. Se citaron ejemplos de instituciones de educación superior en la Ciudad de México que han implementado programas enfocándose en el programa de la UAM, que es incluyente y accesible, cuyo objetivo es promover una cultura de inclusión en toda la comunidad universitaria, abarcando todo el trayecto formativo de ingreso, de permanencia y de egreso. 5. Retos para el diseño de la política pública. El doctor de la Rosa enumeró los principales desafíos para materializar una política pública, que es la participación real de las personas en condición de discapacidad y sus organizaciones, la coordinación interinstitucional y la exigibilidad de derechos por parte de los sujetos derechos a derecho, la justicialidad, el reconocimiento a la subjetividad de todas las personas involucradas en un proceso educativo. También se mencionaron preguntas críticas. Para finalizar, el expositor lanzó una serie de preguntas dirigidas a reflexionar sobre la necesaria articulación entre los niveles educativos para garantizar el derecho a la educación. Una de ellas ¿es la inclusión en educación básica una tarea exclusiva de las escuelas normales de educación especial? ¿Cuáles son las necesidades de formación del alumnado de las normales para incorporar prácticas pedagógicas inclusivas? ¿Cuáles son las condiciones institucionales en las escuelas de educación básica para que los profesores implementen la educación inclusiva? ¿Cuál puede ser el papel específico del CAM de la Ciudad de México en la promoción de esta educación inclusiva? Pues como conclusión, se recalcó que una verdadera inclusión en la educación superior requiere de una política pública robusta, con mecanismos claros y una articulación efectiva
que comience desde la educación básica con la participación activa e insustituible de las personas en condiciones de discapacidad. Sería todo. Muchas gracias. No, gracias a ti. Muy bien, muchísimo. Eso último me lo voy a apuntar, como lo resumiste. Probado, dice el doctor. Gracias, doctor. Muchas felicidades. Gracias. Muchas gracias. No, a ustedes. Muchas gracias, doctor. Agradecemos su participación, los aportes de su ponencia y ahora haremos lectura de reconocimiento. Voy a presentar pantalla. ¿Me dicen si se ve? ¿Sí se ve? Ya estás presentando. Perfecto. La Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, la Dirección General de Educación Normal y Actualización del Magisterio a través del Centro de Actualización del Magisterio en la Ciudad de México, otorga el presente reconocimiento a José Javier de la Rosa Rodríguez por su ponencia en el primer seminario de la cátedra Pablo González Casanova y del Valle con el tema Políticas para la Inclusión de Personas en Condición de Discapacidad en la Educación Superior. Firma Jorge Alberto Chona Portillo, director del Centro de Actualización del Magisterio en la Ciudad de México, a 10 de septiembre del 2025. Muchísimas gracias y bueno, gracias al doctor Chona. Y yo ya finalmente comentar que pues ahí mantenemos el vínculo, es decir, es de manera directa personal, pero también pues con el área de investigación, con el Departamento de Política y Cultura, con la UAM Xochimilco, pues y con la UAM, con colegas que yo puedo identificar que puedan aportarles en su seminario, con mucho gusto. Y gracias por la invitación. Muchas gracias, doctor. Al contrario, doctor, muchas gracias por aceptar la invitación. Creo que han sido muy valiosos e interesantes las aportaciones y no nos queda más que cuestionarnos si realmente el planteamiento curricular de la nueva escuela mexicana es inclusivo, ¿no? Creo que es un buen momento para reflexionar sobre esta perspectiva. Y para dar continuidad a nuestro programa, pedimos... Muchas gracias. Yo me retiro, ¿verdad? ¿Sí, verdad? Sí, si quieres quedarte, sería muy interesante que pudieras escuchar porque va a hablar el director de la institución. Me gustaría que te quedaras para poderlo escuchar. ¿Cómo no? Yo lo escucho. Muchas gracias. A ti, al contrario, muchísimas gracias. Y bueno, cedo el micrófono al doctor Jorge Alberto Chona para que podamos concluir esta reunión. Por favor, doctor. Muchas gracias. Gracias, José Javier. Sin duda, la UAM siempre ha sido pionera de muchas cosas desde su fundación y sobre todo el espíritu que impregnan en sus estudiantes, ¿no? Uno en el sentido, yo estudié comunicación en la UAM Xochimilco y aún recuerdo las conversaciones con Eduardo Andión, por ejemplo, con el maestro Toño Bobbio, ¿no? Y etcétera. Entonces, que justamente hacían historia en la carrera. Uno de ellos, René Avilés Favila, por ejemplo, ¿no? Pionero en el periodismo cultural. Y muchas anécdotas que hay por ahí con todos y cada uno de ellos. Y digo, es pionera porque justamente tratábamos de transformar la comunidad aledaña a la UAM Xochimilco, buscando de alguna manera que a través del arte, la comunicación, etcétera, pudiéramos que ellos mismos lograran transformarse en ese contexto y en esa realidad, ¿no? Y uno andaba, pues, éramos como oficios de calle, porque habría que ir a la comunidad, a las calles en distintas horas, etcétera, ¿no? Entonces eso, la UAM tiene ese reconocimiento, creo, a nivel Latinoamérica, del sentido social que configura en la formación, muy importante y que de pronto se va perdiendo, ¿no? En un foro en Uruguay hablábamos del sentido social de la medicina y resulta que todo el mundo quería estar en un hospital urbano, quería tener su propia clínica y el sentido social se perdía. Y yo creo que justamente
lo que tú planteas en toda esta disertación, pues es recuperar esa parte, ¿no? Una política educativa es ante todo una política social y como tal tiene que implementarse a partir de una realidad social y de una comunidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, y muy interesante porque el concepto de educación especial, pues lo generan desde 1970 y tanto, 78, y que surge en la mediados de los 80 con esos estudios la Dirección General de Educación Especial, ¿no? Y que bueno, ahí muy interesante todo lo que se iba planteando, porque había un reconocimiento del derecho a la infancia a ser diferente, ¿no? Y que justamente a más de 30 años, uno recuerda, por ejemplo, los centros psicopedagógicos, maravillosos porque era una educación integral para todos los niños que vivían en esas condiciones, ¿no? Y que la escuela básica, la escuela primaria general, no lograba atenderlos por desconocimiento, por ignorancia, etcétera, ¿no? Pero que justamente ahí, por ejemplo, en el Centro Psicopedagógico de Valderas, yo descubrí cómo un niño autista, a través de una técnica de la ciencia, que es exposición de objetos impermeados con un cítrico, con un cloro, lograban generar unas figuras impresionantes, ¿no? Entonces, y uno dice, ¿pero cómo? Lo hizo un niño con esas características. Y cuando uno le decía al niño autista, cuando lográbamos comunicarnos, dibuja un pez, y el pez mío era un pez muy general. El pez de él tenía todas las escamas que el pez debía de tener. Cómo le hacía era maravilloso. Y creo que esa parte, en la edad ya de la formación universitaria, se volvió como una demanda de los jóvenes, ¿no? Por ejemplo, los invidentes en CEU, en ciencia política, formaron una comunidad que demandaba ser escuchados, ¿no? Porque decían, es que todo se da como si no existiéramos, ¿no? Entonces ahí justamente creo que ustedes tienen un planteamiento muy esencial en cómo escuchar a los jóvenes para transformar nuestras políticas cotidianas y hacer comunidad universitaria desde la perspectiva de la inclusión, ¿no? Y la atención especial, que a pesar de que hoy UDEI es unidad de desarrollo de atención de educación especial y educación inclusiva, están separadas, y por algo están separadas, ¿no? Porque la educación especial va hacia la atención y la educación inclusiva va hacia un contexto, un mayor, que puede posibilitar otras perspectivas. Pero claro, es como, no es que un concepto sustituya a otro, sino más bien cómo esos enfoques entran en armonía, sobre todo para dar solidez a los sujetos, que eso es lo que nos interesa, ¿no? Entonces, justamente la normal de especialización, surge en esa demanda de formar profesores que atendieran esta diversidad. Pero muchas veces nos quedamos en la diversidad nada más, como el reconocimiento a lo diferente. Pero hay un concepto que es la diversidad de diversidades, que justamente es como construir un diálogo intercultural para desarrollar otras perspectivas que nos permitan generar otras realidades, ¿no? Y que justamente, y creo que la UAM es muy participativa de la causa zapatista y asume el nada sin nosotros, ¿no? Que justamente es un sentido importantísimo de lo que significa la comunidad de manera en ese conocimiento ancestral, ¿no? Entonces creo que hoy por hoy los planteamientos y la oferta que nos haces nos permite a nosotros como centro de actualización pensar
sí en los maestros, ¿no? Pero pensar en los otros maestros que reciben la acción formativa, que a su vez trabajan con niños y jóvenes, ¿no? Y entonces esa perspectiva me parece que es fundamental, porque hay que hacer reformas que nos lleven a esos planteamientos, ¿no? Y creo que hoy por hoy la discusión en torno a estas desigualdades, a estas formas diferentes de concebir la vida, porque no se concibe de manera homogénea, creo que vale la pena todos los planteamientos que has hecho. Todas estas conceptualizaciones que nos permiten tener que volver a rediscutir, a reflexionar y a repensar y repensarnos. Pues muchísimas gracias por todo ello, por esta sabiduría con la cual nos has hecho entrar en una perspectiva reflexiva para poder lograr mejores cosas, ¿no? Y yo lo que digo, otro CAM es posible. Gracias. No, gracias a ustedes, de verdad. Muchísimas gracias, director, y gracias a todos, pero también registro varias de las reflexiones. Muchísimas gracias. Pues ha sido un placer compartir con ustedes y sobre todo contigo, Javier, estos elementos que de alguna manera van a incidir en nuestros procesos de lo que mencionabas, de desarrollar y proponer propuestas académicas con base en esta realidad en la que se suscribe a la nueva escuela mexicana. Pues les agradezco a todos su presencia. Quiero que nos demos un fuerte abrazo y aplauso por esta reflexión. Gracias. Gracias a ustedes. Y nos vemos, compañeros, Gracias. el próximo 18 de septiembre de manera presencial para continuar con la cátedra Pablo González Casanova y del Valle. Muchas gracias y que pasen buena tarde. Gracias, buena tarde. Hasta luego. Hasta luego. Muy buena tarde a todos. Hasta luego. Buena tarde. Hasta luego. Gracias. Bye, Hasta luego, bonita tarde a todos. Hasta Buena luego. tarde.